Un aplauso. ¿Cuándo apareciste por primera vez en la tele? ¿Bajo qué contexto? Y ahí No, vamos bajo otro remontando. contexto, sí, bajo el contexto de la maternidad, pues yo adopté dos niños, entonces yo empecé a ingresar a la tele desde ese lugar, digamos, a los medios, no como artista, no, ni nada de eso, o sea, de hecho yo no hacía nada artístico en ese momento, era todo militancia. Bien, ¿y para qué militabas? ¿Para qué desde cuándo? Para contextualizar, digo, la gente que no sabe. No, militancia yo levantaba la bandera de la diversidad y en ese momento la bandera de la maternidad trans, llevaba eso, digamos, no es que estaba en un grupo, organización y hacía militancia. Así, igual tengo 7 encuentros nacionales de mujeres, digamos, como que vengo, vengo, vengo militando desde ese lugar, pero en ese momento militaba mi propia historia, mi propia lucha. Tu propia lucha que sin duda marcó porque, corregime si me equivoco, sos la primera trans que Yo soy adopta en Yo Uruguay. sola- en Uruguay, claro, porque esto fue en Uruguay, acá ya está, bueno, está Mariela Muñoz, hay como más referentes, pero en Uruguay yo era la primera. Igual llamó mucho la atención, porque dentro de todo era la primera chica trans que mediatizó, o digamos, la maternidad trans, porque si bien acá en Argentina hay muchas, soy como la que llevó todo esto a los medios, más que nada, ¿no? Y empezó a ir de un lado para otro, llevar y hablarlo, ¿no? Porque si bien hay muchas chicas trans, mamás trans, tampoco nunca han salido a contar con profundidad lo que es la maternidad trans como lo salí a contar yo. Por eso es que también llamaron tanto la atención en los medios argentinos, ¿entendés? ¿Y qué te hace sentir a vos ser pionera? Porque más allá de que, a ver, no menospreciemos a Uruguay, sos pionera en Ujú. algo. O sea, Claro, sí, sí, no, pero más que nada porque en realidad en Uruguay quedó una jurisprudencia, ¿entendés? Al no ver nunca una chica, o sea, ninguna chica trans pudo adoptar en la justicia, o la justicia nunca le otorgó un niño, al otorgármelo a mí quedó un precedente en la justicia, aparte de lo social, ¿no? Eso significa que otra chica que va a ir a adoptar puede usar en mi caso como defensa, como precedente, como jurisprudencia. Y eso está sentado en la justicia. Eso es algo que, así funciona muchas veces la justicia. Eh, Así que para mí es un orgullo porque aparte de lucharlo y sentirlo, que la gente, que otras chicas puedan adoptar basándose en mi caso, para mí es súper, súper genial. ¿cuánto fue el Sí, tema de la adopción? ¿Cuánto tiempo desde que iniciaste el trámite hasta que por fin te lograron otorgarlo? ¿Cuánto tiempo pasó? Eso es lo que no me quedó claro. sí, fueron como 4 años, 5 años. Ujú, Un ujú. Mucho montón. tiempo, sí, mucho tiempo. No te puedo creer. Yo te Ujú. juro que pensé que en meses. Ay, mira lo No, que no, te no. dice Ceci. Nicole, te amamos, sos todo un ejemplo de mamá. Ay, qué lindo. Gracias, Livina. Yo te juro, por cómo lo relataba, se me hacía que como mucho un año. Yo había imaginado que meses, te lo juro, mi No, tuvimos sensación. 4 años. Si hay algo muy difícil no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, que es muy difícil el tema de la justicia, de la, digamos, de la justicia familiar, digamos, del juzgado familiar. Eso es muy difícil. Lo más difícil que hay, porque viste que está la justicia penal, eh, lo más difícil es la familiar, digamos, juzgado de familia, porque es el más difícil y es el más largo. No soy la primera que tiene tantos años para adoptar, sino todo el mundo. Cada cual que inicia un trámite judicial para adoptar lleva años y años. Es más, casi todos fracasan. Digamos, hay algo en la justicia que está roto, que no se entiende, porque las leyes, las leyes que tienen que ver con adopción se tienen que resolver en muy poco tiempo. Te diría meses. En 6 meses se tiene que resolver una situación de un niño. Pero la justicia tarda años. Pero es un tema de la justicia, porque la ley está, digamos. Claro, claro. Sí, lo estoy ¿Cuánto diciendo tienen los gracias. chiquitos? ¿Cómo se llaman y qué edades tienen? No, Jefferson tiene 6 años, Esteban tiene 11. Claro. Yo a Jefferson lo conozco porque el día que yo fui al instituto, Jefferson tenía 8 meses, era un bebito aparte. Aparte de que Jefferson, por ejemplo, Jefferson es mi hijo y el más grande es mi sobrino, porque tiene su historia. En realidad, digamos, legalmente los dos eran mis sobrinos, nada más que yo opté el más chiquito porque el más chiquito tiene una historia muy particular, no es como el más grande. El más chiquito fue abandonado por su mamá cuando nació y a los 4 meses estuvo judicializado, nunca tuvo una familia, o sea, de nacer quedó en el hospital
y del hospital pasó a todo lo que tiene que ver con la institución y todo eso. Fue un bebé que no tuvo nunca una mamá, o un papá, o una persona, o una familia. Eh, entonces cuando yo lo fui a conocer a Jefferson, era un bebito, era muy chiquito, y la única persona que lo acogió fui yo, digamos. Entonces, del día uno, él me dijo mamá, y así nos construimos, ¿no? La maternidad para mí es una construcción, nos fuimos construyendo así, de esa manera, y lo peleé como mamá, por supuesto. No te puedo creer. Yo estoy maravillada bueno, con todo lo que te estoy escuchando ahora y lo que pude ver en YouTube. Muy lindo. Después voy a poner el link, el enlace que me mandaste de Facebook para que lo vean, que es hermoso. Que fue, ¿lo organizó TV Pública? Que no me Sí, acuerdo eso el lo hizo, nombre de. sí, ¿Cómo eso se llama? lo organizó TV Pública, lo hizo Peto Menagem, el comediante, justamente era comediante también. Así que esto fue una entrevista muy linda. Lo que me pasó a mí con Jefferson, que fue el día que yo lo conocí a Jefferson, digamos, a mí no es que me pasó algo en el momento, sí lo que vi fue un niño muy inseguro, un niño triste, un niño con una mirada muy triste, incluso al ser un bebé muy chiquito, muy inseguro, un niño muy inseguro, un bebé, digamos. Me pareció eso, y eso me rompió el corazón en ese momento, porque era un bebé muy chiquito y tener esa sensación, porque aparte la sensación de tristeza vos la notaba en sus ojos, no es algo porque muchos dicen, pero es un bebé, que no sé si uno va a entender o no va a entender. Yo, por lo que lo vi, yo vi que él se entendía que estaba en una situación no agradable. Y eso lo percibí yo en ese momento, que eso fue lo que que me dio más pilar, porque yo digo, para mí era un bebé, era un niño, más allá de que sea mi sobrino, y no podía entender cómo una criatura estaba en esa situación. Las ganas de ser mamá fue mucho antes de que te llamen por el tema del juzgado o sea, ¿fue Sí, antes no, o yo surgió a raíz? siempre, siempre. Lo que pasa es que nosotros, para las travestis es muy complicado eso. Si en realidad la adopción es complicada para la gente heterosexual, imagina, para una travesti es hiper complicado. Porque hay cierto parámetro para la justicia cuando uno va a adoptar, ciertos requisitos, ciertas cosas. Y claramente nosotras no estamos incluidas en esas listas. Así que eso yo lo tenía bien en claro. Por eso yo había empezado a estudiar, terminé la secundaria y estaba, de hecho yo empecé a adoptar cuando estaba apenas casi terminando la secundaria, o sea, era como que era muy chica, aparte yo adopté a los 25 años, Jefferson fue, cuando empecé el proceso tenía 24 años, claramente era muy chica. Y esa era otra de las cuestiones por la que la justicia o la jueza no entendía por qué yo era tan chiquita y estaba ahí, en una situación súper enorme, con una carga de responsabilidad muy grande. Eso no llegaban a entender, porque claramente no es el modelo, no es lo que ellos ven cotidianamente, digamos. Es que es increíble, mujer. Imagínate que acá, por lo que tengo entendido, lleva mínimo 10 años para adoptar, a no ser que adoptes dos hermanos de una o tres hermanitos. Acá en Argentina es mucho más lento, terminan abandonando la lucha, porque obviamente es agotador, me imagino que te pasó en esos Sí, cuatro o me ha 5 años, pasado, me ha claro, de pasado. decir, tiro la toalla. Lo que Claro. pasa es que a mí me ha pasado que la primera audiencia que tuvimos porque la gente dice, bueno, está bien, pero era tu sobrino y había sangre biológica, por eso es más fácil, ¿no? Digamos, ojalá hubiera sido más fácil porque en ese caso tendría que haberse resuelto en 3 meses, por el solo hecho de ser mi sobrino en sangre. Nosotros tuvimos 4 años, casi lo que tarda una adopción de un niño que no conozca, porque para la justicia, un niño, o sea, a ver, cuando tiene tu sangre te corresponde, digamos, tenés un poco más de prioridad que otra gente, o sea, el niño, vos lo pedís, no se puede poner en adopción, pero cuando vos tienes tu sangre y no tenés vínculo, no viviste nunca, no te conoce, no lo conocés, lo conociste en esa situación, para la justicia lo mismo que no fueras nada, porque la justicia prioriza el vínculo que la sangre. La sangre es la ley y la justicia prioriza otras cosas. Por eso también se complicó mucho, porque yo nunca conviví con él, yo no lo conocía, yo no tenía fe, no tenía, ¿entendés? Había que generar ese vínculo, que lo generamos en un año nosotros, antes de pedir la primera audiencia. En la primera audiencia nos negaron eso porque la jueza dijo que si bien había un vínculo, el niño nunca había convivido conmigo y por eso y no iba a darme un nene tan chiquito, fue lo que ella, digamos, falló en ese momento.
En ese momento yo quise abandonar en ese momento porque aparte de ya haber un vínculo de un año con él, yendo a verlo, ir a visitarlo al instituto, pedirlo, tenerlo, jugar, sacarlo, llevarlo, era como, ya había un vínculo muy grande. Entonces yo dije, no, listo, no sigo porque si no, ¿qué hago? Este, y ahí dejé el trámite, pero bueno, después apelamos y el fallo volvió positivo por 3 jueces, por suerte, que le revocaron el fallo a esa jueza que me lo había negado, por supuesto. Ya hay un desubicado, para que hago captura de pantalla. Mirá vos, pero estoy tratando de empatizar. Digo, 24 años, empezar todo este proceso, yo digo, se nota que siempre supiste lo que querías, sos una persona, me imagino, de mucho carácter, ¿no? Como que, bueno, vas por lo que vos querés, por tu objetivo. Sí, sobre todo 24 años. claro, sobre todo Claro. porque yo le había prometido a Jefferson que yo iba a hacer todo lo posible en ese momento cuando yo lo conocí de bebé. Y porque aparte, yo no me iba a quedar con ese no, porque la justicia a mí me veía como que me estigmatizaba mucho, sobre todo esa jueza. Eh, entonces a mí me veía como que, digamos, ella no quería que el nene esté conmigo, de ninguna circunstancia, ni legal, ni nada. Ella de entrada, yo percibí que ella no me lo iba a dar, por cómo me miraba, por las cosas que decía, por las cosas que preguntaba. Entonces, yo me la veía venir, pero bueno, tenía un poco de esperanza. Después ese día yo recuerdo que al nene me lo sacaron de los brazos y se lo llevaron al instituto. Y Mm. después yo me volví para casa, digamos. Pero sí, pero igualmente no me iba a quedar. Si bien me agarró mucha pena y mucho llanto y no quise saber más nada, después yo me repuse de eso y me paré y seguí con el trámite. La verdad que sos una luchadora, pero que nadie te venga a decir nada, digamos. Porque fue muy complicado, aparte de hacer muchos trámites, fue muy complicado estar ahí adentro. La justicia familiar es lo más difícil que hay en la justicia, en general, digamos. Eso te lo puede decir cualquiera. Lo que pasa es que la gente abandona el trámite por cansancio, y es entendible. Estos trámites no tienen éxito porque la gente los abandona, ¿entendés? Y obviamente los abandona por cansancio emocional, digamos, lo va dejando por eso nunca tienen éxito. O muchas veces también lo que me pasó a mí fue que yo procedí mal, o estaba mal asesorada, o procedí mal en el procedimiento, o sea, como que todo es una variable, todo me implica ahí, digamos. Pero si vos me preguntás hoy cómo hacer para adoptar, yo la tengo súper clara, digamos, porque sé cómo funciona, porque no solo que tuve que aprender para defenderme adentro, sino que yo estudié mientras tuve que estudiar para defenderme, estudiar todo lo que significa eso, las leyes, el proceder, y bueno, y ahí aprendí un montón. No, me imagino que sí. Y en todos estos años de espera, digamos, ¿cada cuánto lo veías? No, porque yo después me volvía para acá y estaba estudiando. Por ejemplo, era un mes y yo me volvía y al otro mes iba y por ahí me quedaba una semana. Una semana volvía, pasaba un mes, porque no iba, trataba de ir lo más constante posible, pero yo estaba terminando la secundaria, eh, era todo un gasto ir allá, era, digamos, pero sí, traté de ir lo más posible, digamos, lo más seguido posible. Mira, la verdad que lo que te pasó te lo mereces sin conocerte, porque no te conozco, o sea, yo no te conozco, pero te lo mereces por el hecho de haber esperado, por no haber abandonado, porque hay que estar emocionalmente todos esos años viendo cómo la justicia se te caga de risa en la cara, y encima que la criatura estando en Uruguay, vos estando en Argentina, viajando, yendo, viniendo, y tu marido, un Ujú. bombonazo, Y acompañándote en todo todo. eso lo dieron a mí, porque en realidad lo que pasó fue que nosotros queríamos sacarlo del instituto, porque si bien yo entendía que un trámite así, más que implicaba dar el nene a otro país tan chiquito, se entendía que iba a ser muy difícil. Pero lo que nosotros queríamos era, a ver, dame el nene y después tramitemos la tenencia, dame una tenencia provisoria, dame algo. Lo que nosotros queremos es sacar ese bebé de ahí, digamos, de ese orfanato. Era lo que nosotros pedíamos, porque si yo tengo que
es hacer todo el trámite y esperar que me den la guarda, la tenencia definitiva, todos los papeles, eso iba a pasar años, como pasó años. Lo que yo quise hacer es, dámelo, o sea, y yo te tramito lo que vos quieras, pero dame el nene, mientras tramito que el nene viva en familia, como tiene que ser. Eso fue lo que pedimos. La jueza dijo que eso no, que primero que primero me otorguen pida la tenencia y que después me daba el nene, pero claramente eso se entendía, porque lo que yo le dije a la jueza fue, pero entonces voy a estar 7 años, y 7 años el nene va a estar acá, porque es lo que tarda estos trámites, ¿entendés? Pero el día que me dieron a Jefferson, con una tenencia provisoria, no con la definitiva, a mí la justicia me obligó a ir a Uruguay 4 años seguido con él, hasta que me dieron la tenencia. O sea, me dijeron, te lo damos, pero vos lo tenés que traer acá todos los meses. O sea, y a mí me pasó que todos los meses tenía que agarrar este bebé y llevarlo un día a Uruguay. O sea, tardaba más lo que duraba el viaje que la entrevista que me hacían. Como que no podían dejar de entender que el nene iba a estar bien conmigo. Pese a todos los informes sociales que se mandaban desde acá, digamos. Entonces, por 4 años tuvimos que ir todos los meses a Uruguay con Jefferson, eso fue lo peor del proceso, digamos. Me imagino. Yo te juro, te escucho y digo, hay que tener ovario, hay que tener huevo, hay que tener garra, hay que tener cabeza, hay que tener paciencia. Pero Claro. bueno, me imagino que la recompensa es ver a esas criaturas. Bueno, el más chiquitito, ¿te acordás cuando te dijo mamá por primera vez? ¿Te acordás cómo fue? ¿En Sí, qué me acuerdo, contexto? me acuerdo. Eso fue allá, eso fue cuando estaba allá, y mientras estaba en el instituto. Porque en realidad él al principio le decía mamá a la señora que trabajaba en el Estado, que era que lo cuidaba. Y eso a mí me pareció muy triste, porque cuando yo agarré a Jefferson, cuando yo iba a buscar a Jefferson, la señora que se encargaba de cuidarlo, Jefferson la veía como una mamá, y no era la mamá, ¿entendés? Y entonces eso a mí me ponía muy triste porque era una señora que lo cuidaba, y Jefferson, y ahí me di cuenta en la necesidad de tener una familia, no solo una mamá, sino una familia, y eso era lo que me motivaba, porque cuando la cuidadora me lo tenía que dar, él lloraba por la cuidadora, le decía mamá, mamá, y eso sí me rompió el corazón, pero no porque no me diga mamá a mí, sino porque claramente la señora no actuaba como su madre, porque trabajaba para el Estado, porque si bien lo acogía, ella tenía bien claro que no era la mamá, o no podía ser la mamá. Entonces yo veía esa fraternidad del nene y ese cariño del nene que la veía como una mamá y a ella la veía como una empleada, ¿entendés? Porque mantenía las distancias. Y eso me dio a entender que, bueno, el nene necesitaba una familia urgente, una familia sólida, no una familia de tránsito. Mirá vos. La verdad que yo, por lo menos, bueno, todos, creo que acá la mayoría, estoy re maravillada escuchándote, realmente sos muy fuerte, creo que lo sabés, obviamente, y te lo deben decir todo el tiempo, porque la verdad que te felicito, tenés mucha fuerza. Sí, igual yo creo que en realidad, porque yo si bien tengo mucha fuerza, la verdad que yo creo que más fuerza tuvo ese nene para mí, porque a mí me pasó que yo llegué a me hizo mucho daño eso. Por eso cada vez que yo lo veía a él con ganas, a mí me daba más ganas, ¿entendés? Me daba como más fuerza. Pero bueno, aparte que soporte todo ese trámite, porque yo sé lo que es un trámite. No solo es ir a hacer papeles y hablar con abogados, es mucho más que eso. Y que esos chicos hayan pasado por todo eso tan chiquitos, para mí es como, o sea, no hay una persona más luchadora que ellos mismos. Claro, no, no, la verdad que me imagino. Y cuando decís es más que eso, ¿a qué te referís? O sea, ¿qué se exponían? Vos decís, bueno, al llevar, al traer, al verte un ratito, viste esto de andar por un lado para el otro, Claro, o no, tenía lo que que pasa es que necesitar. la gente no entiende que cuando, a ver, cuando estás en un orfanato, en un instituto, digamos, eso no es todo lo más parecido a una casa, es lo más parecido a una institución, digamos, ¿cómo puedo decir? Para que no sea medio raro. Eh, no a una cárcel, pero a un régimen, ¿no? A un régimen con protocolos, con reglas, con cuestiones, digamos, los que están en el instituto, digamos, porque los que son familia de acogida son muy pocas las personas que trabajan como familias sustitutas para el Estado hasta que se le otorgue a los niños una familia. Entonces, como hay tantos niños, no hay tantas familias que trabajen. Entonces pasan
a vivir al instituto. Estos chicos vivían en el instituto, ¿entendés? No es que estaban en una familia acogida, al principio estuvieron, después no estuvieron. Y yo cada vez que iba al instituto, yo veía cómo era eso, era un lugar donde era muy cerrado, donde para nada se parecía a un lugar familiar, donde todo el tiempo estaba todo cerrado. Eso yo lo vi. Aparte de ver a estos dos niños, yo vi muchos niños ahí adentro, o sea, no era el único. Yo vi muchos niños y muy chiquitos de todas las edades, y niños que cuando vos entrabas y salías de ese instituto, había niños que te quedaban mirando por los vidrios, ¿entendés? O por las ventanas y se quedaban ahí mientras vos lo mirabas y te ibas. Eso me pasó a mí. Me imagino lo que debe ser por ahí, no sé, ponerle con toda la ilusión, decir, bueno, le llevo esto, no por los materiales, sino para que tenga un recuerdo tuyo para cuando te volviese, digamos, a la Argentina, decir, bueno, le llevas este juguetito, esta cosita y verlo, o sea, cada vez que te retirás, me imagino que cada vez dolía más, es como en las películas, ¿viste? No sé, La vida de ella, ¿viste? Sí, es terrible, eso es lo peor, porque Claro. el tener que irte y dejarlo, es eso, o tener que hacer todo un tema, tener que hacer todo un juego para irte sin que el nene te vea y salir escondida, también es peor, digamos. Las despedidas eran terribles. No solo con Jefferson, a mí me pasaba que yo iba ahí y yo conocía a muchos chiquitos y tuve que ir mucho tiempo al instituto. Entonces yo conocía a otros niños, el cual a veces les llevaba regalos, a veces les llevaba cosas y a veces jugaba con ellos ahí en ese momento. Me pasaba eso. Y la despedida era con todos los niños igual, porque aparte el día que yo me llevé a los chicos de ahí, los dos, yo recuerdo que había nenes que querían un poco más, como que querían venirse conmigo, ¿entendés? Y esa situación yo no me lo olvido nunca. Y tampoco me gusta la de esos niños, ¿entendés? Por eso te digo, es más que un trámite judicial, es más que hablar con un abogado. Eso es mucho más profundo, es mucho más triste. Pero aparte, más allá de que vos tengas la meta, bueno, quiero este chiquito, quiero ser la mamá de este chiquito, ¿no? La recompensa es enorme. El objetivo va ahí. Todo lo que tenés que pasar, obviamente, implica un desgaste. Cómo se te ríe la justicia, el papel, el ir, venir, viajar, los tiempos, También el tema de la esperanza, porque por más que vos no la pierdas, no pierdas el eje, digo, bueno, yo tengo esperanza, yo voy a poder ser mamá de Jeremías es Jefferson. Claro, no sé, perdón. No, igual si bien tenía esa sensación de ser mamá, a mí lo que me importaba era de una familia él, porque lo que más me importaba era eso. Yo, por ejemplo, a mí me pasó con Jefferson que el día que me dieron a Jefferson, el cuarto de él estaba vacío, yo no tenía ni siquiera una cuna, no tenía nada en el cuarto, no tenía ropa, no tenía nada, porque yo no sabía qué iba a pasar con esto, yo no iba a llenar un cuarto para que después no suceda, porque yo digo, ¿yo después qué hago con todo eso? Porque aparte uno compra esas cosas con cariño, tiene como una carga emotiva las cosas que va armando cuando se trata de esas cosas. Yo con Jefferson no compré nada, él vino acá y acá no había nada, por ejemplo, para él. Se fue comprando todo a medida que pasaban los días, pero bueno, me pasó exactamente eso. Che, a todo esto me surge una duda, estaba pensando, la pregunto, no la pregunto, la pregunto, no la pregunto. ¿Vos, el padre, o sea, tu hermano, vive hoy día? Vive, sí. Por ejemplo, mi ¿Pero hermano te cuando... vinculás o ¿Eh? te vinculás o no? No, no tengo vinculación yo mucho, porque yo me vine a Argentina y no volví, no vuelvo a Uruguay. Los puedo ver cada vez que yo voy, digamos, pero ellos igual se disputan, tanto la mamá biológica como el papá, se dispusieron que, digamos, ellos la mamá no lo quiere, no es que no lo quiere, no lo siente como su hijo, ¿entendés? Ni mi hermano lo siente como su padre. Ellos ya asumieron por eso te digo, la maternidad, la paternidad para mí es una construcción. Si vos no lo sentís, no lo construís, no lo vinculás, puede tener todo lo que quiera, pero si no lo sentís, no es tu hijo. Y ella no los deseaba como hijos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento ella decidió cambiarse de género? Saludos. No, yo cambié de género acá en Argentina a los 15, 16 años, cuando vine, a los 16, más que nada 17. Porque... súper joven. Sí, ahí cambié de género, digamos, empecé todo el proceso, y acá en Argentina, si bien acá en Argentina en ese momento no era un país muy
abierto para ese entonces, pero Uruguay era peor, pero acá sí era más abierto. Así que Claro, claro. pensé la transición ahí, pero igual desde siempre sentí eso, digamos, desde siempre, el querer cambiar de género. Lo que pasa es que se hacía difícil en una familia conservadora, en un país conservador, como lo era Uruguay, ahora no es tan así, es más abierto, el aborto, la marihuana y otras cuestiones, digamos, es un país muy vanguardia, pero en ese momento no lo era. Claro, estaba pensando en eso, pero tenés razón, fue mucho después. Claro. Eh, ¿Y cómo fue el tema, o sea, para vos? Supongo que cambió, bueno, no, para, estoy preguntando una boludez. Claro, vos llegaste a la Argentina y hiciste el cambio. ¿Sufriste bullying? ¿Mucho bullying? Así, o no tanto lo que esperabas. Mm, no, no sé, no lo percibía tanto, andás a ver que tampoco no le daba mucha importancia, pero el bullying sí está hasta el día de hoy, incluso, digamos, En pero no, realidad, ¿quién no sufrió bullying siendo chico? Vamos a decir la claro, verdad. ¿Y vos sufrís ahora como mamá no, nunca, discriminación? jamás, no, no, yo Pero, por no, ejemplo, por las mamás de los compañeritos de no, no, tus... no, no, para nada, nunca, jamás, jamás sufrí discriminación por ser mamá trans, nunca. La gente ve con otros ojos este acto de adoptar, ¿entendés? A mí me ha pasado que me ha escrito gente, después de salir en los medios contando todo esto, que me ha pasado que me ha escrito gente muy prejuiciosa que me ha dicho, Nicole, yo tenía prejuicio con ustedes, la verdad no sabía que tenían, que podían hacer eso, me disculpo, y o sea, es una persona que yo no conocía de nada, que a mí nunca me dijo nada, pero él hablaba en general, ¿entendés? Por eso te digo, a mí no me ha pasado nunca hasta el día de hoy que alguien me haya discriminado por ser una madre trans. Al contrario, la gente ha cambiado mucho y me ha felicitado. Dijiste la palabra traba. La palabra traba no es peyorativo, tengo entendido, no es como insultar, decir de una manera peyorativa. Tal vez si me lo decís vos, sí, pero digamos, entre la jerga de nosotros la usamos, digamos, depende cómo lo digas, pero la palabra traba es como una reivindicación de género, o sea, todo lo que se nos dice como insulto lo transformamos en reivindicación, y a veces eso le molesta mucho a la gente. Decir algo que yo te digo como insulto, vos lo reivindicás con orgullo, digamos, es como, Pero, o sea, si una heterosexual te dice traba, choca. Ahora, si lo dicen entre ustedes, no. no, depende cómo lo diga y en qué contexto, digamos. En realidad, si yo a vos te digo zorra o perra, depende del contexto. Vos yo te digo perra, vos no lo vas a tomar, depende de la manera, en qué contexto te lo diga, como todo, por supuesto. Claro, si me estoy comiendo una Oreo o una papa frita, perra. Eso, bueno, Claro, me estás diciendo, te estás comiendo unas papas. claro, Claro, depende del contexto. depende del contexto. ¿Cuál es la diferencia, que por ahí más de uno la podemos llegar a tener, entre trans y travesti? Que leí una Ninguna, nota hoy. ¿No hay ninguna. diferencia? Para mí, no sé, ninguna, porque hay varias teorías de eso. Lo que pasa es que para mí la travesti tiene que ver más de la época, los 80, los 90, y la palabra transexual significa lo mismo, nada más que queda políticamente correcto al nombrar, pero el significado es lo mismo. Para mí la palabra trans es una palabra moderna y travesti es una palabra, digamos, la travesti y la vieja escuela, ponele. La vieja escuela con la nueva escuela, pero es para mí lo mismo.